11 32 000 530. Vamos a tomar contacto con la primera entrevista. Martín Ayerbe, que siempre es muy nutritivo desde el punto de vista, bueno, de encontrar la salida de este gris laberinto, diría Joaquín Sabina. Martín Ayerbe, muy buenas tardes. Aquí todo el equipo de Minutos Contados y Camilo García, quien te habla, te saludan. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, Martín. No sé si escuchaste una entrevista que hicimos ayer con César Lerena, referente de cuestiones inherentes a la pesca, al mundo marítimo y también al Atlántico Sur, ¿no? ¿Pudiste escucharlo o no? Estaba viajando de Calafate a Buenos Aires. ¿Fuiste para el acto de Cristina? Coincidimos. ¿Cómo es eso de coincidimos? Y bueno, veníamos nosotros, hicimos de Necochea, Bahía Blanca, Punta Alta, Ingeniero Guaite, Puerto Madryn, Comodoro, Cerro Dragón, Caleta Olivia, Río Gallegos, Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio, y terminamos en el Calafate. O sea, cuando llegamos nos estaba esperando Cristina, por supuesto. O sea, una gira de la Social 21, que es la agrupación de la cual sos referente, que es una gira informativa, de comunicación, de difusión de las ideas que ustedes traen. Sí, como todo lo que hacemos en el Movimiento de Liberación Nacional, presentamos el proyecto, abrimos el debate, compartimos con todos los argentinos que se quieran. A ver. Y en la medida que vamos avanzando también, vamos armando las juntas promotoras para constituirnos como partido político y poder presentarnos a elecciones. Entre las ideas que tu Movimiento de Liberación Nacional, Social 21, La Tendencia, ¿qué ideas se te ocurren ahora o en lo más inmediato que puedan funcionar o encajar dentro de lo que es el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, lo de siempre, ¿no? Ahí se entrecorte un poquito, no sé si estamos mal de señal. A ver. Lo de siempre, la línea nacional, la línea de San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que es nacionalizar la banca y el comercio exterior para iniciar un proceso de sustitución de importaciones industriales y alcanzar el pleno empleo. Una vez que alcancemos el pleno empleo, las tareas del trabajo, de la labor de los argentinos van creciendo en complejidad y pasamos de hacer cosas simples y elementales a empezar a hacer cosas un poco más complejas. Eso mejora la calidad de vida de todos los argentinos, mejoran los salarios, porque los salarios industriales son superiores a los salarios de servicio, de administración pública o los salarios del campo, y ese nivel de complejidad industrial que se va alcanzando genera un tipo de consumo más sofisticado para el argentino, de mejor calidad, y empieza a percibirse a partir de ese momento, cosa que en este momento es difícil de imaginar, pero si en ese futuro, si nosotros viajamos al futuro con nuestra propia imaginación, nos podemos dar cuenta de que los fenómenos como la obsolescencia programada, que... ¿los fenómenos como qué? La obsolescencia programada en la producción industrial, ¿qué decir? Aquel diseño de capitalismo con el cual se hacen las cosas justas para que se rompan, para que duren poco, esa rueda de samsara, esa carrera loca del capitalismo, lo que hace es depredar la naturaleza, contaminar los recursos de agua, contaminar la tierra, desparramar metales pesados por todo el planeta Tierra, destruir el recurso, agotar el recurso minero. Y este tipo de fenómenos irracionales del capitalismo en su carrera de ambición y de dominio se pueden abordar cuando un pueblo tiene trabajo, cuando tiene libertad, y eso le permite plantearse otro tipo de diseño tecnológico. O sea, las fuentes de los equipos de audio con unas décimas más en la sección del alambre de cobre, en el bobinado, permite que las fuentes no se quemen jamás, sean eternas. Permite otro tipo de producción, otro tipo de consumo. Entonces, en vez de estar comprando y tirando a cada rato, volver a un orden industrial, como supimos tener en un determinado momento, donde había cosas que se compraban para toda la vida. Y eso permitía que se pudiera tener mayor tiempo libre, porque la vida no vinimos a hacer guita acá a este mundo, vinimos a hacer otra cosa que andamos buscando. Pero eso requiere de un plan de pleno empleo. En la actual condición, donde las potencias extranjeras
A ver, las potencias extranjeras, y ahí se cortó. Sí, Martín. Las potencias extranjeras que dominan el comercio exterior argentino, en este momento, no podemos bajo este régimen pensar en que podemos industrializar la Argentina. Para eso necesitamos nacionalizar los puertos, el comercio exterior y manejar el intercambio con el mundo, porque los 70.000 millones de dólares que entran por la cosecha se queman en importaciones, se malgastan en importaciones, y los que gobiernan parece que son comentaristas de programas de Chimento que dicen, no, nos faltan dólares, no sabemos qué hacer. Bueno, los dólares que faltan, que dicen que faltan, en realidad es la producción minera que sale allende los mares, la producción petrolera que sale allende los mares, en donde la falta de gasoil es porque hay falta de refino argentino, porque la Argentina exporta crudo e importa el 30% del gasoil que consume. ¿Qué hay que hacer? Montar 2 refinerías, una de 200.000 barriles diarios en Vaca Muerta, en la zona de Catriel, al norte de la provincia de Río Negro, que es frontera con Mendoza, con San Luis y con La Pampa, con Neuquén, y al sur, en Comodoro Rivadavia, hay que montar otra refinería de 200.000 barriles diarios, con eso aumentar la capacidad de refino para que la Argentina pueda refinar todo el crudo que extrae, y dejar de exportar crudo con un precio sostén de barril, como se viene haciendo, que es un absurdo absoluto, donde se le sostiene la tasa de ganancia a las mafias del petróleo internacional, cuando el precio del barril cae por debajo de los $65. A ver, pará. Vos decís que Argentina tiene hoy por hoy mucha más capacidad, obviamente, de lo que está la capacidad instalada. Te quería llevar por ahí para el tema del gasoducto, que lo tenemos más inmediato, pero si querés desarrollar eso que estás diciendo un poquitito más, Martín, y después pasanos al tema del gasoducto, de que parece que en un año podría llegar a estar construido, o por lo menos se apunta al 20 de junio, para el Día de la Bandera, el año que viene. Bueno, en el caso de la capacidad de refino del país, nosotros tenemos que ya inmediatamente iniciar las obras de montaje de 2 refinerías, de 2 cracking catalíticos, para poder absorber toda la extracción de petróleo de toda la Patagonia Argentina, porque si no nos van a llevar al modelo nigeriano. Nigeria es un gran exportador de crudo, pero el nigeriano paga 6 veces el combustible. Ahí se cortó. El nigeriano paga 6 veces el combustible de lo que lo paga el europeo que se lo lleva, porque cuando extraen de Nigeria crudo, lo refinan en el norte y se lo vuelven a vender refinado, el subproducto, la nafta, el diésel, el fuel, se lo vuelven a vender, y esto es causa de que Nigeria no tiene refinerías. Entonces, el no tener refinerías hace de un modelo geopolítico imperialista que no tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, tiene que ver con la geoestrategia. Con la dependencia. Entonces, con la dependencia. Te hacen depender, o sea, nosotros no tenemos refinerías. Sí, tenemos refinerías, pero en el 2020 se llegó a la capacidad total de refino del país. Y no hay planes, porque mientras hay planes de Vaca Muerta, mientras hay planes del gasoducto, mientras se anuncian un montón de cosas, no es energía para el país. Hay una cantidad de chantas que andan diciendo que toda esa energía es para desarrollar a la Argentina, y eso es falso, porque si no hay aumento en la capacidad de refino, toda esa energía va a ir al extranjero, de 2 maneras. La primera es a través de la zona franca de Vaca Muerta a la zona franca de Bahía Blanca. Todo el petróleo va a ir como mercadería en tránsito y va a salir como exportación. Y con el verso del hidrógeno líquido, del hidrógeno verde. Muy buena la nota de Mempo, tremenda la nota donde dice que prácticamente le cedieron a una empresa unos campos linderos a los de Joe Louis de 600 y tantos mil hectáreas, ¿no? Les cedieron casi que cortaron la Argentina en 2 partes. Acá el tema, lo que hay que observar es el diseño geopolítico de las cosas, porque el inglés no puede llevarse el gas, porque en buques metaneros es muy caro el transporte del mismo. Entonces, como no pueden tener un gasoducto hasta Inglaterra, van a utilizar el gas para producir hidrógeno y se lo van a llevar en barco. Entonces, a nosotros no nos conviene ese tipo de diseño. Tampoco con de hace décadas. Ahí te llamamos por WhatsApp, 3 de la tarde de 3 minutos. Martín, ahí te llamamos por WhatsApp porque se corta tanto. Okay. 3 de la tarde de 3. Chicos, ¿qué les parece esta nota? Me gusta escuchar a Martín. ¿Querés que agregue parte del artículo de Mempo que está? Sí, excelente artículo. En página 12 dice: el cuento del hidrógeno verde
se habla de que en Sierra Grande, a 35 kilómetros de Sierra Grande, Río Negro, es la localidad vecina al aeropuerto de Joe Lewis. Tiene 2 aeropuertos de última generación. Sí, recordamos el magnate, Lago Escondido, entre otros temas también para Joey, amigo de Mauricio. Y la cantidad de hectáreas son 625.000. Una locura, le están cediendo ese terreno. No sé si quiere opinar algo. No sé quién le está cediendo ese terreno. Porque lo que el a mí Estado me pasa, argentino. Bueno, porque lo que a mí me pasa es que cuando lo escucho a Martín, veo toda la parte teórica, incluso cómo debería ser en la práctica, otros países que lo están haciendo, y no me queda claro el engranaje ahí, por qué no podemos dar un salto en el proceso. ¿Qué es lo que está pasando? En la corrupción. A ver, ahora está de vuelta Martín, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfectamente. Lo de acá, Rodrigo te va a preguntar justamente lo de la nota, un notón, Mempo Giardinelli, sobre el hidrógeno verde. ¿Qué tal, Martín? 625.000 hectáreas se cedieron para que trabajen el hidrógeno verde, y la particularidad de la ubicación, ¿no? La logística ahí a 35 kilómetros de Sierra Grande, Río Negro, que coincide con el aeropuerto de Joe Lewis. ¿Lo podemos conectar esto o somos inocentes? Los ingleses han dominado logísticamente la Patagonia, y es principalmente la British Petroleum y la Shell a través de sus testaferros en la Argentina, que es Pan American Energy, de los Bulgeroni, que son los mayordomos de la reina de Inglaterra en la Patagonia Austral. Ellos son los que ponen la fachada de ser una empresa nacional, pero están subordinados políticamente, económicamente y logísticamente a la British Petroleum de Inglaterra. Es el enemigo inglés el que perfora, el que bombea y el que carga en los propios buques y se lleva el recurso argentino al norte. Esto nosotros lo hemos visto cuando estuvimos en Cerro de Dragón recientemente, viajando entre Comodoro y Sarmiento. En Cerro de Dragón no hay una sola cigüeña de YPF bombeando, es todo extranjero. Extranjero disfrazado de argentino, pero es todo extranjero, como los Bulgeroni, que son mayordomos de la reina de Inglaterra. El conflicto está ahí. Ese es el conflicto por el dominio de la energía en la Argentina para frenar el proceso de industrialización nacional. Porque el conflicto en el país en este momento, en la geopolítica, es por las fuentes de trabajo, es quién se va a quedar con el trabajo. Porque toda la discusión vinculada en torno a la productividad, a la automatización y a los altos rindes que se están obteniendo en este momento, tanto en el campo como en la industria, tienden a desplazar grandes masas obreras de las fábricas, y la solución a esto, que es una solución propia de la misma burguesía, de la misma oligarquía internacional, que es la que provoca este fenómeno de desplazamiento del hombre de su fuente de trabajo, es la que después propone una renta básica universal, para convertirnos a todos en siervos y depender del favor político de una casta política de la cual vamos a ser dependientes, en vez de ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Porque las fuentes de trabajo a nosotros no solamente el intercambio de tiempo por dinero. El trabajo edifica al hombre. El buen trabajo bien edifica al hombre y el mal trabajo mal edifica. Pero el trabajo es edificador de la persona humana. Entonces nosotros tenemos que defender el trabajo bajo una dimensión sagrada. El trabajo tiene que volver a ser una religión en el país, para que nadie pueda meterse con él, y el que se meta con él, que la ligue. Porque cuando nos sacan la fuente de trabajo, a los argentinos, aparecen todos los males sociales que son producto, que son hijos de la desocupación, que es el menor abandonado, la mujer golpeada, el hombre adicto al alcohol y a las drogas pesadas, y todos los fenómenos de marginalidad y lumpenización de la sociedad que se alientan a través de las dádivas, los subsidios, las ayuditas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos de pie con un proceso de industrialización. La Argentina importa 8,5 millones de puestos de trabajo del extranjero todos los años. Entonces trabajo hay, pero en el norte. O sea, trabajo, clarificanos si podés, cuando decís que importa 8 millones de puestos de trabajo, es producto que salió de acá, va afuera, se trabaja afuera y vuelve hecho. La Argentina exporta principalmente alimentos y materias primas, principalmente. 70.000 millones de dólares es lo que nos pagan la cosecha. Esos 70.000 millones de dólares todos los años se queman en importaciones. ¿Qué tipo de importaciones? Bueno, por ejemplo, 18.000 millones de dólares de industria automotriz, porque 8 de cada 10 autos que se venden en la Argentina son extranjeros. Y se dan, cada vez que un argentino compra un auto, en vez de darle laburo a otro argentino, le da 2 laburos a la Argentina y 8 laburos al extranjero.
Entonces nosotros necesitamos una industria automotriz que no sea de ensamble, porque nos han llevado al siglo pasado estos brutos. Nosotros en la década del 70 con Perón fabricábamos el 95% del valor de los mejores autos del mundo, de los autos que corrían en los circuitos del mundo, en Nürburgring, que corrían en Daytona, los autos que corrían en Le Mans. Entonces, no solamente el Torino, que es un gran emblema de la industria nacional, sino el Ford Falcon, la Chevy Serie 2, el Peugeot 504, el Fiat 600, el Citroën 3CV, el Renault 12, el Fiat 128 Mirafiori, la Estanciera, el Torino, todos esos autos de altísimo nivel internacional se fabricaban con mano de obra argentina. Se pagaba un royalty, una patente por la fabricación, pero el trabajo era nacional, no se importaban las autopartes del extranjero. Entonces este modelo industrial argentino permitía tonificar la industria en general y darle un enorme poder a la clase trabajadora que estaba alineada no solamente en la industria automotriz, sino en la industria siderúrgica que proveía de los metales y en las industrias del plástico y asociadas que provienen de la industria petrolera. Entonces el entramado industrial de la Argentina tenía mayor complejidad que el actual. Esa complejidad crea un mejor hombre, un hombre más educado, un hombre más refinado y una persona más buena. Entonces, si nosotros medimos esos 18.000 millones de dólares, es equivalente a 2 millones de puestos de trabajo que se dividen de esta manera. Si yo tomo un promedio de salario industrial de $10 la hora de trabajo, que es menor a lo que se paga en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania y en Japón, es menor, y en Corea. Pero si tomáramos $10 la hora de trabajo, un salario de $2.000 mensuales, de $22.000 al año, y divido esos 18.000 millones de dólares por $22.000 al año, que es el salario de un trabajador industrial, eso me da el equivalente a 240.000 puestos de trabajo, que es el 30% en terminales automotrices, 560.000 puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas, que son las autopartistas que proveen, y cuando esos trabajadores industriales, que están cerca de los 850.000 aproximadamente, cuando van a gastar su sueldo en la Argentina, crean un trabajo y medio más en la sociedad que los abastece, y eso significa 1.100.000, 1.200.000 puestos de trabajo más. Ahora, cuando esos salarios se pagan en el extranjero, ese reflejo salarial de consumo queda en el extranjero también. Entonces el daño es doble, porque nosotros nos quedamos sin la fuente de trabajo industrial, pero además de aquellos que no viven de la industria, que es la más gran mayoría, pero que necesitan que haya industria para poder también ganarse el pan en la panadería, en la verdulería, en la carnicería, en la peluquería, en la agencia de remises. Entonces, esa concepción industrial que nosotros estamos impulsando es la idea de sustituir importaciones que implementó Perón, y no como un reflejo de la burguesía internacional, no como un reflejo de los acontecimientos de la Segunda Guerra, no los argentinos como un reflejo del diseño y la política de otros. No, con el orgullo de ser argentinos y de valernos por nosotros mismos, porque el concepto de independencia económica de Perón es que la nación se valga por sí misma para sacar la patria adelante. No es un materialismo, no es marxista, tampoco es capitalista. Es un espiritualismo patriótico de los criollos que anteponen la dignidad humana a cualquier tipo de sistema económico, a cualquier tipo de ideología. Entonces el trabajo para nosotros es sagrado. Y estos 2 millones que se importan en automotriz también tienen el correlato con la privatización de YPF, y esta YPF que sea berreta, pijotera, miserable, que la han convertido en una escribanía donde entregan el petróleo argentino, porque YPF ya no perfora, no bombea, no refina. Y lo que ocurre es que la industria derivada del petróleo, la industria química, le provoca otro agujero al país de 1 millón de puestos de trabajo más, que si nosotros tuviéramos integrada YPF verticalmente y todo el sistema de refino y de petroquímica asociada, como lo supimos tener en Bahía Blanca en su momento, como lo supimos tener en Rosario, como lo supimos tener en Dock Sud, nosotros no tendríamos que estar importando esos químicos. Se importan 3.500 millones de dólares en fertilizante para la campaña agrícola. Vamos con una siguiente pregunta, Martín. Sí,
Perdón, no te quiero cortar, tenés un montón de data y un montón es muy jugosa la nota, pero quiero que haga una pregunta a uno de los chicos más, una de las chicas, y ya tenemos que ir cerrando, por supuesto. Si no te molesta, Martín, ahí te hace una pregunta a la China. Sí, por supuesto, con todo gusto. ¿Qué tal? Buen martes, Martín. Sobre esto que decías, bueno, justamente Diputados dio media sanción a la promoción de la industria automotriz y de la bio y de la nanotecnología que envió el Ejecutivo. Entre otras cosas, prevé beneficios fiscales para el sector, pero también, bueno, lo principal, va a promover la inversión, según el texto, y además captar miles de millones de dólares. ¿Te parece que esto va a sumar respecto a lo que estabas desambiguando? Que son las fuentes laborales. Dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 6 meses o dentro de un año volvamos a hablar de este tema y se va a cumplir lo que voy a anunciar ahora. No va a pasar absolutamente nada. Porque acá la única manera de que las cosas se transformen no es con decretos de buena voluntad que firme el Poder Ejecutivo, sino nosotros no necesitamos inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa se monta sobre el ensamble de las multinacionales que son cabeceras de playas de importación. No fabrican en el país. Traen todo de afuera, 8 de cada 10 autos. Entonces, nosotros lo que necesitamos son terminales del Estado. Necesitamos volver a industrias aeronáuticas mecánicas del Estado, y así como en los tiempos de Perón y el Brigadier San Martín, fabricar un utilitario como el Rastrojero, pero del siglo XXI, porque nosotros tenemos el mejor mecánico del mundo, que es Orestes Berta, en Altagracia, al ladito del área Material Córdoba que yo estoy mencionando, al cual le tendríamos que dar presupuesto infinito para que diseñe un utilitario, un sedán, una coupé, un hatchback, un tractor, una moto nacional con repuestos baratos y mecánica simple, que es lo que el argentino necesita. Entonces, en el plano de la producción, además de la mecánica de Berta, que es el mejor preparador de auto de carrera del mundo, y es argentino, y no lo aprovechamos. Berta trabaja para la Ford y para la Honda de Japón, en vez de trabajar para la Argentina. Tenemos en Rafaela, en Santa Fe, a BBB, a Vaso. Vaso fabrica las válvulas de los autos de la Fórmula 1 de Mercedes y Ferrari. O sea que cada vez que baja la bandera cuadros para Mercedes o para Ferrari, está ganando la Argentina. Porque esos autos que andan a 12.000 revoluciones por minuto, los motores que andan a 12.000 RPM, las válvulas que se mueven a 12.000 RPM son argentinas, y es un componente crítico dentro del motor. No es cualquier cosa, no es una pavadita. Martín, no es que hacemos... Perdóname que te interrumpa. Te quiero preguntar qué va a suceder con todo esto que nos contás cuando se dejen de fabricar en Argentina estos tipos de autos, porque bueno, ya se está implementando el auto eléctrico y se estima que a partir del 2050 van a dejar de existir a combustible. No van a dejar de existir. No, eso es propaganda internacional. Eso no es la realidad. Eso es la propaganda internacional. Van a seguir existiendo los autos a combustible. Toda esa propaganda oblitera en la Argentina la posibilidad de un desarrollo autónomo. Porque en vez de dedicarnos nosotros a la mecánica convencional, que es la que tenemos que alentar, nos quieren cortar diciendo, no, eso ya fue. El petróleo ya fue. Las multinacionales, la British Petroleum, la Shell, la Standard Oil, dicen, no, el mundo del petróleo ya fue. Claro, para que nosotros nos dediquemos a los ventiladores eólicos, a los paneles solares, en vez de sacar nuestro recurso y reservarlo para la propia industria nacional y ser dependientes de ello. Y lo mismo pasa con la automotriz. Nos quieren correr como que no, ahora ya los autos a combustión interna no van más, lo que va son los autos eléctricos. No es así, es falso eso. Eso es propaganda imperial. Bueno, el litio, vienen también por el litio. Sí, el litio lo tiene que reservar la Argentina para sí misma, y la Argentina no tiene que exportar un solo gramo de litio. Si lo usamos nosotros, sí, y si no lo usamos nosotros, no lo usa nadie, y corta la bocha. Porque con el cuento del apuro, de que estamos apurados, ahora Culfas cayó en desgracia, ¿verdad? Y resulta que ahora se puede hablar mal de él y maldecirlo, ¿no? Bueno, ahora, con el apuro, firmaron una cantidad de concesiones porque estos burócratas de Flaxo, estos burócratas del Banco Mundial, andan haciéndose los cancheros y los obradores, diciendo que no hay tiempo y que hay que firmar las cosas rápido porque la Argentina se va a perder una gran oportunidad. Y entregaron una cantidad de zonas de concesión a las multinacionales, chinas o japonesas, que vienen a la Argentina con una carpeta cerrada, donde tienen
todo el cash flow del desarrollo de la extracción, la maquinaria que van a traer, los sueldos que van a pagar, la comisión que le van a dar al funcionario, al gobernador y al intendente. Y estos firman todo, porque son haraganes y no les gusta laburar. Entonces le traen una carpeta, los japoneses, bien ordenadita como son los japoneses, bien prolijita como son los japoneses, porque saben hacer las cosas bien. Y hasta para coimear son prolijos y educados. Es más, hay gente que ni se da cuenta que le están coimeando, porque lo hacen tan educadamente que ni se dan cuenta que los están coimeando. Porque todo eso pasa como si fuera un enorme acto de halago a la persona y la hacen sentir importante. Entonces los adulan para ablandarlos. Y con estos blandos, así como pasó con Fornicador y Duncan, que lo metieron en el sótano de la embajada inglesa, lo mamaron como una cuba, y se lo enfiestaron ahí adentro, tal cual aparece en los documentos propios de el MI6. Sí, y sí, el se lo comieron en 2 panes, vamos a decir. Sí. Entonces, ocurre con estos personajes, que después se hacen las víctimas y se hacen los ofendidos, y son solamente siervos del Banco Mundial, forros y alcahuetes y arrastrados a las embajadas extranjeras, que con el cuento del apuro entregan los recursos argentinos en vez de montar una empresa estatal, porque con la base de YPF nosotros tenemos el factor de escala y la potencia suficiente con YPF para hacer grandes inversiones. Martín, una pregunta rápida. Sí. Por todo lo que estás contando, que yo me hice un cuadro sinóptico de todo lo que decías que me parece absolutamente lógico. ¿Hay alguien ahora, de verdad, del poder político en quien podamos confiar para empezar a construir este camino del que estás hablando? Nosotros no lo vemos en lo que es los políticos profesionales. La partidocracia demoliberal que supo definir Perón muy claramente allá en la década del 40, el sistema partidocrático demoliberal está subordinado a las embajadas extranjeras. Pero ahora no hay nadie. De Washington. Ahora no hay nadie, no hay ninguna chance de nada. ¿Qué tendremos que esperar? Sí que hay chance, y somos nosotros. Pero nosotros tenemos que dejar de ser lo que somos, que es apenas nuestra identidad de trabajador, pero como un reflejo sucio en un cristal de la burguesía. Nosotros tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que comprender que en la figura de trabajador y de soldado, que son aquellas figuras, esos arquetipos nacionales, el arquetipo argentino de Güemes en la Guerra Gaucha, de San Martín en el cruce de los Andes, de la Montonera Federal de Felipe Varela, de Hipólito Yrigoyen y sus masas, y Perón y sus trabajadores, y Rosas y sus gauchos del monte, combatiendo contra el enemigo inglés y francés. Ahí está la figura de trabajador y la de soldado. Claro. Y el arquetipo ese se une en la Argentina en una figura única que nosotros tenemos que volver, que es el gaucho, que es mitad soldado y que es mitad trabajador, pero no porque esté dividido en mitades. Está constituido por esos dos elementos. Y en esa figura de trabajador y soldado está el absoluto para vencer la emboscada de la oligarquía y sus nuevos hijos. Pero para eso trabajador debe sentir y comprender que su conducción no puede ser más esta expresión burguesa y oligárquica que lo subordina a existir como un mero reflejo de ella misma. Martín, tiene que sentir el deber, su deber y su nuevo orden jerárquico, donde la conducción es quien se constituye en soldado. Martín, cuando hablamos con este tipo de discurso, y yo pienso en alguien que tiene 19 años y voy con estas palabras, quizás no puedo venderle tanto o tan bien lo que es importante y lo que habría que hacer. A lo que voy es a que cómo es posible o cómo podemos utilizar los sesgos que usa el sistema capitalista tradicional, pero actualizando este discurso que vos estás diciendo, porque mucha gente desconoce lo que estás diciendo porque no le parece familiar. O sea, creo que habría que darle una vuelta más en ese sentido discursivo. No porque no sea importante, sino para que se entienda para los que votan. La gente lo entiende. ¿Sí? ¿Vos lo entendiste? Sí, pero yo no soy la gente. ¿Y vos crees que sos más que la gente o que la gente es menos que vos? No, tampoco, pero sí tengo un análisis y que estoy escuchando con atención. Pero alguien que no come, no sé si puede entenderlo. Hay que confiar en el pueblo argentino, porque hablando con el lenguaje del enemigo, así estamos. Pero los que se quieren ayornar al lenguaje del enemigo, sí, al nuevo orden mundial, que se quieren ayornar a la Agenda 2030, nos llevaron a este desastre. Nunca estuvimos tan mal, 30% de la clase trabajadora en blanco, el 70% vivimos la intemperie. Entonces, esto que yo estoy manifestando son imágenes arquetípicas que existen en el argentino, más allá de la cultura y más allá del zeitgeist,
más allá de el espíritu de la época. Porque este espíritu de la época es este que es y que habla así como habla y que tiene a todo el mundo mareado. Y por eso los jóvenes se manifiestan indiferentes a la política, pero no se manifiestan indiferentes a la política porque no comprendan o no sientan, sino que tienen la defensa del autista, que sí escucha, pero prefiere no participar, porque le rompen el proceso autonoético de poder conjurar el presente y el futuro a través del pasado. Por eso, Martín, se está generando esta división en la Argentina, esta división que se está generando en la Argentina, que es grave y que nos va a llevar a la violencia. Esta división que se genera en la Argentina es grave porque nos va a llevar a la violencia de despojar a los jóvenes de la fuente de trabajo. Y los arquetipos a los que yo menciono son arquetipos que están grabados en el inconsciente del argentino, en el inconsciente individual, pero también en el inconsciente colectivo, que es la reunión de todas las almas de los argentinos, que se da la noche cuando nos vamos a dormir. Todos los días pasa. No es algo difícil de alcanzar ni de conocer. Todas las noches cuando nos vamos a descansar, abrimos una puerta cuando se detiene la voluntad y cuando mengúa la conciencia, cuando el músculo duerme y la ambición descansa, allí en ese momento se abre una puerta interior que es el inconsciente. Pero luego de ahí hay una salida vertical hacia arriba, ascendente, una escotilla que nos lleva a la reunión común de los argentinos, que es el inconsciente colectivo. Ahí está Martín Fierro y Tadeo Isidoro Cruz, marcando un rumbo señero de nuestro pueblo. La lealtad de esos hombres, el signo del coraje, que es lo que el argentino está esperando que vuelva a aparecer, que venga a nuestra tierra un criollo a mandar. Martín, te mandamos un abrazo, muchas gracias por esta nueva ocasión. Queda pendiente en puntos suspensivos un próximo y espero no tan lejano encuentro, porque esta historia continuará. Muchas gracias. Me prometiste que iba a ir al estudio, así que voy a ir. Te mando un beso grande a todas las compañeras, a los muchachos, y verdaderamente con fe, como siempre nos despedimos, con fe y con esperanza en que esta pesadilla va a terminar y que la Argentina se va a poner de pie, con pleno empleo, con independencia económica y con justicia social. Un fuerte abrazo para todos. Martín Ayerbe, de Social 21, La Tendencia. Chau. Me gusta lo que dice este Martín. Ojo, no es ningún boludo. No sé qué partido de Nacional, no sé qué, liberal de social, no sé. Pero es muy inteligente, ¿eh? Ojalá no sea una engaña pichanga. Nacho de Rosario. Por favor, alto cuadro político, el compañero que está hablando, no sé quién es, cómo enriqueces tu programa, Camilo, con estos patriotas que nos dan lecciones de vida. Y bueno, yo lo voto, compro con los ojos cerrados al compañero que está haciendo ese desarrollo impresionante, tremendo el desarrollo, en todos los aspectos, cultural, político, económico. Por favor, dígame quién es, que necesitamos saber. Alto patriota. Felicitaciones, Camilo, por el nivel de invitado y de entrevistas que hace. La verdad, orgulloso me siento de lo que estoy escuchando, orgulloso. Hay que alentar a estos compañeros jóvenes por la voz que tiene, que son los que van a sacar al país adelante y la patria más que nada. Habla Juan de La Matanza. Muchos mensajes se precipitan al 1132 000 530, como el de Tito de Zárate, como Victoria de Escobar. Es bueno escuchar a una persona con la patria en el corazón, así como la problemática sobre el mar argentino. Ayer tenemos el mismo problema con los nichos que menciona Martín Ayerbe, de la Social 21, La Tendencia. Norma de José León Suárez, muchas gracias. Horacio de Caseros. ¿Va a ir al estudio? Bueno. Robert de San Isidro, buen día. Camilo, buenas tardes. Y equipo. Mientras exista el reggaetón, difícil será el despertar del que habla Martín Ayerbe. Muy buena la entrevista. Dardo AEP.
Martín le falta picardía para que lo escuchen desde lo cotidiano en lugar de lo trascendental. Si alguno de mi trabajo escuchó lo que dije, espero que no me rajen, dice. Bueno, no vamos a spoilear quién fue. Roberto Toledo de Villa Lugano, muchas gracias, excelentísima la nota de ayer de César Lerena y, como siempre, Martina Yerbe es una andanada casi abrumadora de verdades. Gracias por el reportaje, muchísimas gracias a vos por estar del otro lado, Roberto. Escuchando a Martín me dan ganas de tirar todos mis discos de los Beatles y cazar un chumbo, dice, no. Javier de Ramos, no. Qué puta colonia somos, dice. Yo quiero 100 nombres nomás como Martín y arrancamos a deshuello para cortar de una buena vez para siempre esta invasión económica y cultural que nos somete permanentemente. Me hizo aflojar a mí también con su emoción. Beto Sosa de José C. Paz. Horacio de Santa Fe. Lástima, venían bien, dice. Se puso místico, pero mucha claridad conceptual la de Martina Yerbe. Felicitaciones por el programa. Gran entrevista con Martina Yerbe. Fernando de Agronomía. Camilo, qué bueno lo de este muchacho a Yerbe, por lo menos le pone ganas y polenta a esta hora tan timorata del movimiento popular. Abrazos, Fernando de Agronomía, Elena de Caballito, Nacho de Rosario, Hernán de Verazategui, Liliana de Granburg. Impresionante lo que sabe este señor. Es cierto que no necesita traducción. El que quiera oír, que oiga. Traerlo al programa más seguido es lo correcto. Soy Liliana de Granburg. ¿Dónde hay que votar? Mario de Villa de Lina, buenas tardes. Acabo de escuchar al doctor Martín. No escuché el apellido, a Yerbe. Por favor, pásenle mis datos. Me interesa cooperar con él. Perfecto el análisis de Martín hasta que llega el momento de ponerlo en práctica y traducirlo a la gente. Silvina de Villa Urquiza. Crack Martín, pero listo, tiene mi voto el compañero Motoneta a Yerbe, al ángulo. La pregunta de la China, aplausos. Hay que dejar de ser cipayos. Más tiempo para Yerbe, que no habla pelotudeces. Un libro abierto, qué grande Martina Yerbe, Cris de Lanús. Brillante Martín Yerbe, ¿a dónde hay que votar? Camilo querido, por favor, repitan la entrevista. Con Martina Yerbe ignoramos muchas cosas referidas a la conformación de un país soberano e industrialización. No tiene desperdicio su discurso. Chorchina de Belgrano. Estimado, soy Fernando de Bernal. Muy bonitas las palabras del entrevistado. Para mí, que soy egresado universitario, que no se puede ir por lo mínimo y querer lo máximo, por supuesto. Dejen hablar al entrevistado, qué mal la entrevista. Muchas interrupciones y refutaciones, es impertinente. Bueno. Qué maravilla, Martín, poesía política. Más respetos la próxima, dice. ¿Quién dice esto? No de nuevo, decía. No de nuevo. Fabián Querol. Gracias, Fabián. Genial, Martín, por favor, que se repita. Muy lógico su discurso, un escenario ideal para una Argentina independiente. Pero ¿cómo se logra esa independencia? No contestó quién la puede liberar. Vamos, grande Martín, excelente bloque. Al fin. Solo cuando entrevistan gente como Martina Yerbe las cosas toman una perspectiva real. Si no, parece que estamos condenados a un infierno permanente por una fatalidad del destino. Aguante a Yerbe y la Argentina. Bueno, infinidad de mensajes. Es el mejor país del mundo. Lejos, lejos, lejos. Lejos, lejos, Carlos Salvador.